0.4. Pero aquí cuando medimos la bobina no alcanza a sonar, pero ahí nos está indicando que sí está en continuidad porque nos está midiendo la resistencia. Si estuviera abierto, si estuviera cortocircuitado, nos midiera 0, que en este caso sería. Bien amigos, bienvenidos sean todos a otro video más de su canal Tecnovata. Hoy por aquí traigo un video que es bastante sencillo, pero bastante importante, bastante interesante y que nos va a ahorrar mucho trabajo y también nos va a ayudar mucho para llegar más rápido a las soluciones. Parece algo muy básico, muy fácil, muy tonto, pero muchas personas no lo saben. Entonces vengo aquí a enseñarlo. Y es el uso de la continuidad en un tester. Entonces este símbolo que ustedes ven aquí, que es como de sonido, como de una corneta, de una bocina, es el que nos va a indicar si algo está en continuidad o está abierto, está separado, está cortocircuitado, ya sea un componente, ya sea un cable. Ya ahorita vamos a ver con los ejemplos. Entonces lo primero que hacemos es que obviamente ponemos el tester en esa medición. Y recuerden que cuando tengamos esta medición no vamos a medir voltaje, no vamos a medir amperaje, no vamos a medir ohmiaje, no vamos a medir nada porque esta bocina es bastante delicada y fácilmente la podemos dañar. Ahora vamos con lo que son la conexión de los cables. Aquí donde dice con, que todos los testers van a tener esta entrada que dice con, es donde va el negro. Y aquí donde está el símbolo de omega es donde vamos a conectar esto. Esto lo vamos a hacer cuando vayamos a medir ohmiaje, que es resistencia, cuando vayamos a medir voltaje alterno, voltaje continuo. El amperaje yo lo mido aquí porque esta es una pinza amperimétrica, pero hay unos testers que miden amperaje con las pinzas. Bien, ahí ya lo tenemos en medición de continuidad, que es a lo que vamos, y muchos se preguntarán qué es esto. Como ustedes habrán escuchado, te dicen, hay un aparato que está abierto, un componente, algo. Abierto significa que está separado y normalmente él debería estar unido y por eso se llama continuidad, debería estar continuo. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros? Porque la mayoría de los aparatos se dañan internamente, obviamente. Entonces, para saber tenemos que medir una punta y la otra, sus extremos o sus pines. Ya ahorita les voy a mostrar. Entonces, cuando nosotros medimos un aparato que debe estar en continuidad y no está, quiere decir que está abierto, que está dañado. Entonces, ¿cómo se mide la continuidad? Bueno, el tester manda una pequeña pulsación eléctrica, por decirlo de esa manera. Y vean, aquí si yo uno las dos puntas, quiere decir que estoy creando continuidad entre las dos puntas. Entonces el tester me está indicando que sí está recibiendo esa señal, que sí está dándose cuenta que está en continuidad, que no está abierto. Entonces él suena y aquí me mide una resistencia. Y eso me está indicando que está bueno. Vean, entonces si nosotros medimos un aparato, un componente, entonces él también va a hacer lo mismo. Este componente tiene dos extremos, ¿no? Dos pines. Y aquí arriba es un switch. Entonces une y separa. ¿Qué une y qué separa? Esto internamente. Internamente aquí ella trae unas conexiones metálicas que si yo lo doy para acá, une esta con esta. Si yo lo doy para acá, separa esta de esta. ¿Y para qué nos sirve esto? Por aquí conectamos el voltaje y por aquí la salida. Y esta punta la conectamos a un LED, a un motorcito, a un ventilador, a lo que lo queramos conectar, ya sea la necesidad que tengamos. Entonces de esa manera prendemos y apagamos. Entonces si nosotros necesitamos saber si lo que está fallando es esto, o sea, porque vimos que sí tenemos voltaje, pero entonces ¿por qué no prende? ¿Qué pasa? Entonces nosotros nos venimos aquí y rápidamente descartamos esto. Entonces ponemos una punta aquí y la otra punta la ponemos aquí y vemos que ahí suena, quiere decir que en este punto está conectado. Pero si yo lo doy aquí, ahí ya no suena, entonces ahí está abierto y por ende sabemos que esto está bueno, que está cumpliendo su trabajo, que es conectar y desconectar. Entonces ese es uno de los usos que se le da a la medición de la continuidad. Por aquí tengo este relé, que este es un relé que une unos contactos. Esto se usa mucho, este es de vehículos, pero esto también se usa en aires acondicionados, en varios componentes que requieran que se ancle y que se abra un contacto. Entonces esto que tenemos aquí, 85 y 86, vean que tiene un símbolo de una bobina. Esas son las conexiones de la bobina. Y como muchos saben y otros no, la bobina es esto que se ve ahí. Vean eso que se ve ahí, color cobrizo. Vamos a acercarlo un poco más. En realidad es un alambre de cobre que está enrollado sobre un núcleo metálico y eso cuando se energiza genera un campo magnético. Esa es la función de una bobina. Entonces vean, ese alambre es bastante fino y es un alambre bastante largo. Vean que eso está enrollado ahí. Todo esto es la bobina y entonces es un camino bien largo que tiene que recorrer. Entonces si esa bobina se abre, pierde la continuidad,
se pierde lo que es el magnetismo, ya no es una bobina, porque es una bobina cortocircuitada, abierta, y no nos va a cumplir la función. ¿Cuál es su función? Crear un campo magnético que una este contacto 30 con el 87A o el 87, dependiendo si está energizada o no está energizada. Nosotros queremos saber si esto está bueno o está malo. Nos venimos a medir la bobina, o sea, supongamos que lo conectamos y vemos que no se ancla, que no nos suena y que no nos pasa el voltaje de la 30 al 87, lo saca del 87A y lo conecta al 87. Entonces, ¿qué estará pasando? ¿Será la bobina? Entonces es muy fácil. Una punta del tester al 85 y una punta del tester al 86, que serían estos que tenemos aquí. Este es el 85 y este es el 86, y estos son los contactos. Este es el común y este es el normalmente cerrado y este es el normalmente abierto. Entonces a nosotros nos interesa medir es la bobina, para saber si la bobina tiene continuidad o no tiene continuidad. O sea, como es una bobina, probablemente no suene, pero nos dé una medición aquí. Entonces conectamos aquí y vean que nos da 86.3, una resistencia bastante alta. Como es un alambre que es muy largo, la señal tiene que recorrer demasiado alambre y por eso presenta demasiada resistencia. Vean que si nosotros unimos aquí, prácticamente no nos da resistencia, 0.004. Pero aquí cuando medimos la bobina, no alcanza a sonar, pero ahí nos está indicando que sí está en continuidad, porque nos está midiendo la resistencia. Si estuviera abierto, si estuviera cortocircuitado, nos midiera 0, que en este caso sería este con este, debería darnos 0, porque no tenemos anclada la bobina y el campo magnético no está conectando este con este, sino que lo tiene conectado aquí y aquí, porque es el normalmente cerrado. Este sí nos da continuidad. ¿Por qué? Porque él viene de fábrica diseñado para eso. Vean aquí este contacto, vean que está entre dos contactos, entre dos paleticas metálicas. Allí se observa, una y dos. Y él es el medio. El medio es el 30, este es el 87 y este es el 87A y este es el 87. Cuando esto se magnetiza, atrae el contacto 30 a que se pegue a este que está aquí y se separe de este. Entonces ese es el trabajo de este relé. Entonces vea que con el tester rápidamente probamos que está bueno, sin necesidad de conectarlo. Tengan eso presente cuando vayan a hacer mediciones de continuidad, que no tenga voltaje, porque si ustedes conectan aquí y aquí y tienen el voltaje conectado, entonces van a dañar el tester. Esto es una bocina muy delicada y se daña de nada. Entonces otro ejemplo que tengo por aquí, supongamos que tenemos una placa, necesitamos saber si el voltaje está llegándole a la placa. Muchos optarían por medir, o también se puede hacer con continuidad, ya que podemos... Este cable blanco es este contacto, entonces lo ponemos aquí y vemos que llega hasta aquí. Lo medimos. Vean que ahí suena y nos da la resistencia que tiene allí. Vean que es una resistencia muy baja también porque está prácticamente directa. Entonces sabemos que este cable está en continuidad con este a pesar de estar sulfatado y que esa no es la falla. Nos venimos y medimos el otro, damos la vuelta y este es el punto. Vemos que este también nos mide continuidad. Entonces sabemos que esto está en continuidad y que el problema ya es en la placa. Otro uso que le podemos dar es a la hora de una extensión o un cable que conectamos la extensión y no sabemos si de verdad funciona o no funciona. Entonces aquí tengo lo que es un cable con el que conectaríamos ya sea una máquina de afeitar, por ejemplo. Y entonces la máquina de afeitar no prende. Medimos la entrada donde va esto conectado, el tomacorriente y tiene voltaje. Entonces ¿qué pasa? Puede ser que el cable en su camino, por tanto uso que uno le da, que los dobla, que los enrolla, se haya cortado y no tenga continuidad, pues el voltaje que está recibiendo por aquí no llegue aquí porque en algún punto está cortado. Entonces le podemos dar este uso también. Medimos una de las puntas con los cables, vemos que este no suena y medimos el otro, entonces vemos que este nos da continuidad. Entonces este cable representa este que está aquí. Ahora nos vamos con el otro, que sería este cable como verde de aquí. Y obviamente con este no nos va a dar continuidad porque este está en continuidad con el azul, pero aquí sí nos debería dar continuidad. Entonces vemos que allí tenemos continuidad, que el cable está bueno, y este cable también nos puede indicar alguna otra, o sea, podemos descartar que la falla se encuentra en el aparato en sí y no en el cable. Entonces tenemos voltaje, tenemos el cable, entonces ahora vamos directamente al aparato. Entonces nos ahorramos todo ese tiempo, nos ahorramos todo ese trabajo, ese dolor de cabeza. Aquí tenemos otro switch, otro interruptor. Este es un interruptor simple, vean, de 2 puntos. Y igual ponemos uno aquí y otro aquí.
y vemos que allí sonó. Vamos a colocarlo bien. Lo que pasa es que se me dañó la pinza aquí, entonces no la he comprado por descuidado. Vemos que ahí nos da continuidad, y si le damos aquí ya no deberíamos tener ningún tipo de continuidad. Entonces este también está bueno, de esa manera sabemos cuál es el punto que conecta y cuál desconecta, y sabemos que está bueno. Porque es importante el punto que conecta y que desconecta. En ese caso no estaba marcado, pero vean que este sí está marcado. Prendo y apago, entonces sé dónde voy a conectar el cable para que respete lo que es la indicación, el dibujo que tiene aquí, que es como la guía. Entonces, así como medí esto, también podemos medir esto otro que está aquí, que ya se los voy a mostrar. Esto que tenemos aquí es un compresor de nevera, y esta medición de continuidad también nos ayuda a identificar si un compresor está cortocircuitado, si está ido a tierra, aterrizado, o si está bueno, si sus bobinas están buenas. Recuerden que él por dentro trae dos bobinas, y esas bobinas tienen que tener continuidad. Entonces esas bobinas están conectadas a estos pines, y por ende estos pines, los tres, deberían darme continuidad entre sí. Eso me indicaría que las bobinas no están cortocircuitadas, que el alambre está completo. Pero ¿qué pasa? Recuerden que esas bobinas tienen un esmalte. Entonces cuando esto se calienta mucho, ellas vienen barnizadas, que es aislada. Todo el alambre viene recubierto con un barniz dieléctrico, para que cuando los alambres se unan no haya cortocircuito y pueda cumplir su función, su trabajo. O sea, esta carcasa es metálica, y obviamente esas bobinas vienen aisladas de la carcasa también. Pero si yo mido alguno de estos pines con esta carcasa y me da continuidad, quiere decir que el alambre perdió el barniz por algún recalentamiento, por algún roce, por algo allá adentro, y se fue a tierra. Quiere decir que la corriente se está fugando y que el compresor está ido a tierra, está malo. Igualmente pasa con los compresores de enfriadores, con los compresores de aire acondicionado. En este caso este es uno de nevera. Entonces tenemos el tester en medición de continuidad, obviamente desconectado de la corriente todo, y nos venimos a medir los pines. Recuerden que los pines están conectados a la bobina, tienen que darme continuidad porque las bobinas tienen que dar continuidad, y vean que me da continuidad todo. Ahora, si yo mido uno de estos pines con la carcasa y me da continuidad, eso me va a indicar que está ido a tierra, que está cortocircuitado, que está mal. Entonces raspamos aquí la carcasa para quitar la pintura y llegamos a lo que es el material del compresor como tal, atravesando la pintura. Entonces vamos a ver si nos da continuidad. Vean que allí nos da continuidad este pin. Este pin también nos da continuidad. Y este también nos da continuidad. Entonces quiere decir que el alambre de la bobina perdió su capacidad dieléctrica y está entrando en contacto con lo que es la carcasa. Eso es un peligro, ya que esta carcasa va puesta en la nevera y va conectada a esta tubería. Esta tubería también está en continuidad con la carcasa porque es de cobre, y el cobre es un material que conduce electricidad. De hecho, vean que están en continuidad las bobinas con el tubo. Entonces quiere decir que la corriente que está en esa bobina, el voltaje, va a energizar toda la carcasa, va a energizar el tubo, va a energizar toda la nevera, y esa nevera es un peligro. Entonces por eso esa nevera nos puede dar descargas eléctricas, ya que está aterrizada. Entonces vean que podemos medir desde un switch hasta un compresor con continuidad y saber si están buenos o están malos. Entonces, si no sabían, ahora saben para qué se usa la continuidad, saben qué uso se les puede dar. Saben que es muy importante, es muy práctica, es fácil de usar, simplemente debemos entender su principio. Y bueno amigos, espero que el video les haya gustado, que les haya parecido interesante, que hayan aprendido algo nuevo. Cualquier duda que tengan, cualquier inquietud o simplemente cualquier recomendación de videos que quieran hacer, me la dejan aquí en un comentario. Recuerden apoyarme dándole un like, compartiéndolo con sus amigos. Y bueno, si quieren seguir apoyándome y aprendiéndome, pueden ver mis otros videos. Ahí en el canal tengo bastante sobre electricidad y sobre muchos otros temas. Y bueno, sería de bastante ayuda si ustedes vieran esos videos, los compartieran, le dieran like, interactuaran con el video, para que el algoritmo de YouTube me tome en cuenta, sigamos creciendo y podamos seguir haciendo este tipo de videos. De verdad para mí fue un placer hacerles este video. Saludos, que estén bien y hasta la próxima.